El sol caía detrás de las grandes ventanas de la mansión, bañando el mármol frío de la sala con un tono cálido, aunque Armando no parecía notarlo. Estaba sentado en su imponente sillón de cuero, rodeado de lujos que apenas reconocía. Su mirada era dura y vacía, una expresión que había aprendido a perfeccionar a lo largo de los años. Veía el mundo con una mezcla de desprecio y resignación, como si ya no esperara nada de nadie. En su corazón había un vacío que ningún bien material podía llenar. Hacía 18 años. Había perdido a su hija, Leticia, en un trágico accidente. Desde entonces, esa herida había dejado cicatrices profundas en su ser. Transformándolo en un hombre frío y arrogante, había aprendido a construir un muro entre él y el resto del mundo, especialmente con aquellos que consideraba inferiores. Para él, las personas que no compartían su estatus no merecían ni un poco de su tiempo o respeto. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, una joven llamada Estela comenzaba otro día lleno de desafíos. Su vida estaba muy lejos de los lujos de Armando. Estela se había criado en un orfanato, donde había aprendido desde pequeña a luchar por todo. Sus padres adoptivos la habían recibido con cariño, aunque en años recientes su madre adoptiva había comenzado a sufrir problemas de salud. Con el tiempo, Estela asumió la responsabilidad de cuidar de ella, trabajando en 3 empleos para cubrir las necesidades médicas y sus propios estudios. Estela era una joven de carácter fuerte y voluntad inquebrantable. A pesar de las dificultades, nunca se había rendido. En cada trabajo que tomaba, ponía lo mejor de sí misma, esperando algún día mejorar su situación. Su mayor sueño era terminar sus estudios y así darle una vida mejor a su madre. Sabía que el camino sería largo y duro, pero estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Aquella mañana, después de una larga jornada nocturna, se dirigió a su nuevo empleo en una de las empresas más prestigiosas de la ciudad, propiedad de Armando. Este trabajo representaba una gran oportunidad para ella, no solo por la estabilidad económica que le ofrecía, sino porque le daba la esperanza de un futuro mejor. Al entrar al edificio, observó los detalles lujosos de la oficina y sintió un leve nerviosismo, pero se dijo a sí misma que no dejaría que el miedo la paralizara. Cuando llegó al área donde comenzaría a trabajar, fue recibida con algunas miradas curiosas. Algunos empleados la observaban de arriba a abajo, notando su ropa sencilla y su apariencia humilde. Estela, consciente de la impresión que podía causar, decidió enfocarse en su tarea y demostrar que era capaz de hacer bien su trabajo. Mientras tanto, Armando se encontraba en una reunión en uno de los pisos superiores. Estaba revisando los reportes de sus subordinados, cuando, de repente, uno de los gerentes mencionó que había una nueva empleada en el área administrativa. Sin mucho interés, Armando echó una rápida mirada por el ventanal hacia los niveles inferiores, y fue entonces cuando la vio. Estela, con su ropa humilde y mirada decidida, destacaba entre los empleados bien vestidos de su empresa. Sin pensarlo 2 veces, Armando pidió que la llamaran a su oficina. Estela subió, algo confundida pero manteniendo la calma. Al entrar, se encontró frente a un hombre que la miraba con ojos fríos y una expresión impenetrable. Antes de que pudiera siquiera saludar, él la interrumpió con una voz tajante. ¿Crees que alguien como tú tiene lo necesario para trabajar en una empresa como esta?, le preguntó, dejando escapar una risa de desprecio. Estela, sorprendida y lastimada, sintió cómo sus mejillas se enrojecían. No entendía el motivo de tal agresión, pero decidió no responder y mantener la cabeza en alto. No dejaría que aquel hombre, por muy poderoso que fuera, le hiciera perder su dignidad. Solo espero que no nos hagas perder el tiempo, continuó Armando, con una mirada despectiva. Esta no es una organización de caridad, Estela. Con la voz temblorosa pero firme, respondió. Le aseguro que no vine aquí para perder el tiempo, señor. Vine a trabajar y a aprender, y haré lo mejor que pueda. Armando soltó un bufido y le hizo un gesto para que saliera de la oficina. Estela se dio la vuelta y, aunque sentía un nudo en la garganta, caminó con la cabeza en alto, decidida a no dejarse vencer. Esa primera experiencia había sido dura, pero algo en su interior le dijo que no debía rendirse, a pesar de la humillación. Regresaría al día siguiente y daría lo mejor de sí. Al salir de la oficina, sintió que las miradas de los demás empleados se posaban sobre ella, algunos con curiosidad y otros con lástima.
Pero Estela respiró hondo y continuó, aferrándose a su dignidad. Sabía que aquella oportunidad era crucial y estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo. Estela regresó a su hogar esa noche con el peso de la humillación que había experimentado. Su madre adoptiva, doña Rosa, la recibió con una sonrisa cariñosa, pero notó el brillo apagado en los ojos de Estela. «¿Cómo te fue en tu primer día?», le preguntó con su voz suave, mientras le servía una taza de té caliente. Estela intentó sonreír, pero el nudo en la garganta le impedía fingir. «Fue un poco difícil, mamá. A veces siento que por más que me esfuerce, nunca será suficiente». Doña Rosa dejó la taza sobre la mesa y tomó las manos de Estela entre las suyas, transmitiéndole calidez y apoyo. «Mi niña, no dejes que nadie te haga sentir menos. Tú eres fuerte y tienes un corazón noble. No importa de dónde vengas o cómo te vean, lo importante es que tú sepas quién eres y qué quieres». Las palabras de su madre adoptiva lograron consolarla, aunque todavía sentía la vergüenza de las palabras despectivas de Armando resonando en su mente. Decidió que no permitiría que esa experiencia la debilitara. Si quería un futuro mejor, debía mantener la cabeza en alto y no dejarse vencer. Esa noche, prometió a sí misma regresar al trabajo con dignidad y demostrar su valía. Al día siguiente, cuando llegó a la empresa, la tensión en el ambiente era evidente. Algunos empleados la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Estela percibía el juicio en sus miradas, como si cuestionaran si realmente merecía estar allí. No obstante, ella se concentró en sus tareas, decidida a demostrar que podía realizar su trabajo con eficacia y dedicación. Durante las primeras semanas, su rutina fue agotadora. Estela alternaba entre sus 3 trabajos, sacrificando horas de sueño y momentos de descanso. Sin embargo, poco a poco, empezó a ganarse el respeto de algunos compañeros, que notaban su esfuerzo y dedicación. Aunque la mayoría la veía como una simple empleada, algunos comenzaron a reconocer su potencial y su disposición para ayudar en lo que fuera necesario. Por su parte, Armando apenas se acordaba de ella. Para él, Estela no era más que una sombra en la gran estructura de su empresa, alguien insignificante que no valía su atención. Seguía enfocado en sus propios asuntos, manejando sus negocios con la misma frialdad que lo caracterizaba. Sin embargo, en algún rincón de su mente, recordaba vagamente su rostro y la breve interacción que tuvieron. De vez en cuando, se sorprendía pensando en la joven con una mezcla de incomodidad y desconcierto. Un día, mientras revisaba documentos en su oficina, notó un archivo que llevaba el nombre de Estela, sentado en su lujoso escritorio. Tomó el expediente entre las manos y lo abrió por curiosidad. Al ver su fotografía y leer su historia laboral, algo en él se removió. ¿Por qué alguien con un pasado tan humilde insistía en trabajar en su empresa, donde las probabilidades de éxito eran mínimas para alguien como ella? No pudo evitar sentirse intrigado, aunque desechó rápidamente esa sensación y se concentró nuevamente en sus asuntos. Mientras tanto, en el área de administración, Estela se esforzaba por cumplir con sus tareas, sin imaginar que Armando había echado un vistazo a su archivo. La carga de trabajo aumentaba cada día, pero ella no se rendía. Sabía que cada esfuerzo la acercaba un paso más a su objetivo de construir un futuro mejor para ella y su madre adoptiva. Con cada tarea completada, sentía que se probaba a sí misma y, en cierto modo, desafiaba las palabras despectivas de Armando. Los días se convirtieron en semanas, y la joven demostró ser más capaz de lo que sus superiores habían imaginado. Algunos empezaron a darle responsabilidades más importantes, notando que era meticulosa y diligente. Estela aprovechaba cada oportunidad para aprender y demostrar su valor, aunque en el fondo, el recuerdo de la humillación que sufrió al inicio seguía presente. Sin embargo, ahora estaba más decidida que nunca a mostrar su fortaleza y dignidad. Un mediodía, mientras revisaba unos documentos en el área de recepción, uno de sus compañeros, David, se le acercó y le ofreció su ayuda. David era un joven amable y observador, y había notado el empeño que Estela ponía en cada tarea. Poco a poco, los dos comenzaron a formar una amistad sincera basada en el respeto mutuo y la colaboración. «Estela, eres increíblemente dedicada. No cualquiera aguantaría este ritmo», le dijo David, admirado. Estela sonrió con modestia. «Gracias, David. Solo hago lo que puedo. No es fácil,
pero tengo un motivo muy importante para esforzarme. David asintió, comprendiendo que detrás de su determinación había una historia que desconocía. Con el tiempo, él se convirtió en uno de sus pocos aliados dentro de la empresa, alguien en quien podía confiar y con quien compartir sus inquietudes. Mientras tanto, Armando seguía sin reparar en la evolución de Estela dentro de su empresa. Su mente estaba ocupada con otros asuntos, aunque de vez en cuando se encontraba recordando la mirada decidida de la joven. Algo en él le decía que aquella empleada no era como las demás, pero sus propios prejuicios y orgullo lo mantenían alejado de cualquier interés real en conocerla. Sin embargo, la curiosidad por la vida de Estela comenzaba a brotar en él como una semilla. Sin darse cuenta, empezaba a preguntarse cómo alguien con su perfil había llegado a su empresa y cómo había logrado mantenerse a pesar de las dificultades. Aunque no lo admitiera, había algo en ella que lo inquietaba. Estela, por su parte, continuaba su jornada con la cabeza en alto, ignorando las miradas y comentarios. Su objetivo era claro: demostrar que podía superarse a sí misma y que, sin importar el entorno, ella era capaz de lograr sus metas. Armando aún no sabía el impacto que aquella joven tendría en su vida, pero el destino ya había empezado a entrelazar sus caminos de una manera inevitable. A medida que los días pasaban, Estela comenzó a acostumbrarse a su nuevo empleo. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para preparar todo en casa, atender a su madre adoptiva y luego salir hacia la oficina. La rutina era agotadora, pero ella la enfrentaba con una fuerza inquebrantable, determinada a demostrar su valía, sin importar lo que pensaran los demás. Los primeros días fueron difíciles, pero con el tiempo, algunos de sus compañeros de trabajo empezaron a notar la dedicación y disciplina de Estela. A pesar de su humildad y sencillez, había algo en ella que inspiraba respeto. David, su nuevo amigo y confidente, se convirtió en su apoyo dentro de la empresa, dándole consejos y ayudándola cuando la carga de trabajo se volvía abrumadora. Un día, mientras Estela revisaba un informe complicado, el gerente del área, don Manuel, se acercó a ella con una expresión seria. Don Manuel era un hombre estricto, conocido por su impaciencia y exigencia. Estela sintió un nudo en el estómago, temiendo haber cometido algún error, pero mantuvo la compostura. Estela, he notado que eres muy puntual y trabajadora. No es común que alguien en tu posición mantenga ese nivel de dedicación, comentó él. Con una voz que intentaba no mostrar aprobación abiertamente, Estela se sintió aliviada y, al mismo tiempo, agradecida. Sabía que esos comentarios eran raros de escuchar, y eso la impulsó a esforzarse aún más. Gracias, señor. Solo trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, respondió con humildad. Don Manuel asintió y le entregó un nuevo encargo, uno más complejo que los anteriores. Estela entendió que ese era un voto de confianza y estaba decidida a no defraudarlo. Mientras tanto, en su oficina, Armando seguía revisando los informes de la empresa. Aunque no lo admitiera, su mente volvía a la joven empleada que había visto aquel día en su oficina. Su frialdad habitual le impedía expresar curiosidad, pero en el fondo algo lo inquietaba. Recordaba su propio pasado, su arrogancia, y una sensación desconocida de incomodidad lo invadía. Un mediodía, mientras Armando bajaba a uno de los pisos inferiores para una reunión, pasó por la recepción y al cruzarse con Estela, notó que ella ayudaba a otro empleado con un proyecto que claramente no estaba dentro de sus responsabilidades. La escena lo sorprendió, aunque no dejó entrever nada en su expresión. Observó cómo Estela trabajaba con dedicación, sin esperar reconocimiento. La joven demostraba habilidades que él no esperaba encontrar en alguien con su perfil. Armando, curioso e intrigado, se acercó discretamente al gerente. ¿Quién es esa joven?, preguntó, con el mismo tono frío que usaba para cualquier asunto trivial. Don Manuel, un tanto sorprendido por el interés del jefe, le explicó que Estela era una nueva empleada en el área administrativa, alguien que, a pesar de sus limitaciones, mostraba un compromiso poco común. Es una muchacha humilde, pero con mucha tenacidad. A decir verdad, es una de las pocas que realmente se esfuerza por aprender y mejorar cada día, comentó el gerente, tratando de sonar objetivo. Armando asintió, sin expresar nada más, y continuó su camino. Sin embargo, las palabras de don Manuel quedaron grabadas en su mente. Estela,
aquella joven que había humillado sin miramientos. Demostraba ser alguien excepcional, alguien que no encajaba en el molde que él había imaginado. Días después, durante una reunión importante, Armando recibió un informe que Estela había ayudado a preparar. Al revisar los detalles, no pudo evitar admirar la precisión y el cuidado con el que estaba elaborado. Aunque no quiso admitirlo, sintió un ligero respeto por el trabajo de la joven. ¿Cómo era posible que alguien con tan pocas oportunidades mostrara esa habilidad? Su orgullo le impedía expresar cualquier elogio. Pero, en el fondo, algo empezaba a cambiar en él. Estela, por su parte, seguía sin saber que había llamado la atención de Armando. Continuaba en su rutina, dedicándose a su trabajo y enfrentando cada desafío con determinación. Su relación con David se fortalecía día a día, y él se convirtió en su mejor amigo y consejero dentro de la empresa. A menudo, cuando Estela se sentía agotada, David le recordaba lo valiosa que era, motivándola a seguir adelante. Una tarde, mientras Estela y David almorzaban juntos en el comedor de la empresa, él le preguntó: «Estela, ¿qué te motiva a seguir aquí, con todo lo que has pasado?» Ella se quedó pensativa por un momento y luego respondió: «Mi mamá, quiero darle una vida mejor y asegurarme de que tenga todo lo que necesita. Además, quiero demostrarme a mí misma que puedo salir adelante, sin importar las dificultades». David asintió, impresionado por su fortaleza. «Eres admirable, Estela. No cualquiera aguantaría este ritmo». Sus palabras le dieron a Estela el ánimo que necesitaba para continuar. Y aunque en su mente aún resonaban las humillaciones de Armando, decidió enfocarse en el futuro. Sabía que estaba allí por una razón y que cada pequeño paso la acercaba a sus metas. En los días siguientes, Estela recibió más tareas complejas y mayores responsabilidades. Su desempeño comenzó a destacar, y aunque no recibía reconocimientos públicos, algunos superiores empezaron a confiar en ella para trabajos importantes. Estela, a su manera, estaba logrando hacerse un espacio en la empresa, ganándose el respeto de quienes la rodeaban. Sin embargo, sin que ella lo supiera, Armando observaba su progreso desde lejos. Con una mezcla de sorpresa e incomodidad, algo en su interior le decía que aquella joven no era una empleada común. Recordaba los ojos decididos de Estela y el coraje con el que había enfrentado su humillación. Poco a poco, una inquietud comenzó a crecer en su corazón, aunque no sabía de dónde provenía. El sol comenzaba a ocultarse tras las ventanas de la oficina de Armando, proyectando sombras alargadas en las paredes, sentado en su lujoso escritorio. Él intentaba concentrarse en los documentos frente a él, pero su mente volvía una y otra vez hacia Estela. Era extraño cómo esa joven había logrado captar su atención, y lo más inquietante era que sentía una incomodidad inexplicable cada vez que la recordaba. Había algo en ella, algo en su manera de enfrentar la vida con una dignidad admirable, que lo hacía cuestionarse cosas que había enterrado hacía mucho. Esa misma noche, mientras revisaba documentos antiguos, Armando encontró, casi por casualidad, una carpeta que no recordaba haber visto en años. Al abrirla, se dio cuenta de que era un expediente que hablaba de su hija Leticia, desaparecida hacía 18 años. Recordó los detalles trágicos de aquel fatídico día y sintió un dolor que lo traspasaba, uno que había aprendido a ocultar bajo capas de arrogancia y frialdad. Después de que su hija desapareció, su vida se había tornado en un caos de dolor y resentimiento. La impotencia y la rabia lo habían llevado a construirse un caparazón impenetrable, evitando cualquier tipo de relación emocional. Sin embargo, al ver nuevamente ese archivo, sentía cómo el muro que había levantado alrededor de su corazón comenzaba a resquebrajarse. Por primera vez en mucho tiempo, la imagen de Leticia apareció en su mente con una claridad desgarradora, y esa noche durmió con el corazón inquieto, lleno de recuerdos dolorosos. Al día siguiente, mientras revisaba algunos informes, su mirada se detuvo en el nombre de Estela. La curiosidad por la joven lo llevó a buscar más información sobre ella. Descubrió que había sido criada en un orfanato y que su vida había sido una constante batalla por sobrevivir. A cada detalle que leía sobre su historia, una sensación de familiaridad le recorría el cuerpo, como si hubiera algo en ella que lo llamara desde lo más profundo de su ser. La idea de que Estela pudiera tener alguna conexión con su pasado comenzó a sembrarse en su mente.
Aunque no tenía ninguna razón lógica para pensarlo, no podía deshacerse de esa sospecha que crecía cada vez más dentro de él. Decidió seguir investigando, a pesar de que esa inquietud lo llenaba de un miedo que no reconocía. Mientras tanto, Estela continuaba su rutina diaria, enfrentando cada día con la misma determinación. Las miradas de sus compañeros habían cambiado con el tiempo. Algunos la admiraban, otros la envidiaban, pero ella se mantenía concentrada en su trabajo. Su amistad con David se fortalecía, y él se había convertido en su confidente y apoyo constante. Una tarde, mientras Estela organizaba archivos en la recepción, sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, se encontró frente a Armando, quien la miraba con una expresión que no alcanzaba a descifrar. Él la observaba detenidamente, como si intentara encontrar algo en su rostro, algo que lo inquietaba. ¿Todo en orden, señor?, preguntó Estela, tratando de sonar tranquila. Aunque su corazón latía rápidamente, no podía evitar recordar la humillación que había sufrido en su primer encuentro. Armando asintió lentamente, pero no apartó la mirada. Estaba como hipnotizado, intentando descifrar aquella sensación que lo invadía cada vez que veía a Estela. «Sí, todo en orden», respondió él, aunque en realidad estaba lejos de sentirse en paz. Al contrario, aquella joven despertaba en él un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Después de ese encuentro, Armando tomó una decisión. Quería saber más sobre el pasado de Estela. Decidió contratar a un investigador privado para que rastreara su historia en detalle. Quería respuestas, aunque parte de él temía lo que pudiera descubrir. Algo en su interior le decía que estaba a punto de abrir una puerta a un pasado que había intentado enterrar, pero la curiosidad y la intriga eran más fuertes. Mientras el investigador comenzaba a trabajar, Armando se sumergió en sus recuerdos. Recordaba los primeros días tras la desaparición de Leticia, cuando había intentado, desesperadamente, encontrar alguna pista que lo condujera a ella. Había recorrido hospitales, orfanatos, había puesto avisos en todas partes, pero con el tiempo, la búsqueda se volvió infructuosa y dolorosa, y él decidió dejar de buscar, convencido de que nunca la volvería a ver. Sin embargo, al recordar el archivo de Estela y la información de su orfandad, algo dentro de él despertaba. Las fechas coincidían, y aunque no tenía pruebas, esa coincidencia era suficiente para mantenerlo en vilo. Sabía que debía ser prudente, pero la ansiedad lo empujaba a querer respuestas rápidas. Mientras tanto, Estela continuaba trabajando sin saber nada de las investigaciones que Armando había ordenado. Ella solo se enfocaba en hacer bien su trabajo, cada día más decidida a superar los prejuicios y demostrar que merecía estar allí, a medida que ganaba más responsabilidades. Su relación con otros empleados también mejoraba, y aunque aún sentía la presión de los ojos críticos de algunos, se sentía cada vez más segura. Por las noches, cuando regresaba a casa y compartía con su madre adoptiva los detalles de su día, a menudo recordaba las palabras de Armando y se juraba a sí misma que, algún día, él la vería como alguien digna de respeto. No sabía qué rumbo tomaría su vida, pero en el fondo, algo le decía que estaba destinada a algo más grande de lo que podía imaginar. Un par de días después, el investigador privado llamó a Armando para informarle los primeros hallazgos. Había descubierto que Estela fue abandonada en un hospital cuando era solo un bebé, alrededor de la misma fecha en que Leticia desapareció. La coincidencia era inquietante, y Armando sintió que el corazón le daba un vuelco. A partir de ese momento, la duda se apoderó de él como una sombra constante. No podía concentrarse en sus negocios, ni en nada que no fuera la posibilidad de que aquella joven, la misma a la que había despreciado, pudiera ser su hija perdida. La ansiedad y el miedo se mezclaban en su interior, creando una tormenta de emociones que lo llevaban a cuestionarse cada decisión que había tomado desde aquel trágico día. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente en el ambiente de trabajo. Armando, quien siempre había sido conocido por su implacable frialdad y desprecio hacia quienes consideraba inferiores, comenzaba a mostrar un comportamiento inusual. Los empleados notaron que, en varias ocasiones, lo encontraban perdido en sus pensamientos, con el semblante serio y los ojos opacos, como si un peso invisible lo estuviera consumiendo. Por su parte, Estela continuaba destacándose en su trabajo, sin saber que estaba siendo observada de cerca por su jefe. Con cada tarea que completaba,
Con cada problema que resolvía, ganaba más confianza en sí misma, aunque su relación con Armando seguía siendo nula. La humillación que había experimentado al inicio de su empleo todavía resonaba en su mente, pero su determinación a superarse era mucho más fuerte que cualquier herida de orgullo. Un mediodía, mientras Estela discutía una propuesta con su amigo David en una sala de reuniones, Armando pasaba por el pasillo y se detuvo al escuchar su voz. Desde la puerta entreabierta, observó cómo Estela explicaba una idea innovadora para mejorar la eficiencia en la empresa, hablando con una seguridad y una claridad que sorprendieron incluso a David. La convicción en su voz y la forma en que defendía sus ideas lo dejaron impresionado cuando terminó su exposición. David la miró con una sonrisa de admiración. «Estela, eres increíble. No sé de dónde sacas tanta fuerza», le dijo con sinceridad. Estela sonrió tímidamente y respondió: «Es que cada día aquí es una prueba para mí. No puedo permitirme fallar, David. Necesito demostrar a los demás y a mí misma que puedo lograrlo». Armando, al escuchar esas palabras, sintió una punzada de culpa. Recordó cómo la había juzgado al verla por primera vez, sin conocer su historia ni el esfuerzo que había detrás de cada paso que daba. Su arrogancia le había impedido ver el verdadero valor de Estela, y ahora, al observarla en silencio, comenzaba a cuestionarse a sí mismo. ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado al dejarse llevar por sus prejuicios? Esa noche, Armando regresó a su casa con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Estela, la forma en que luchaba con dignidad y la pasión que ponía en su trabajo. Era como si una sombra del pasado lo persiguiera, recordándole la hija que había perdido y el vacío que nunca pudo llenar. Esa conexión que sentía hacia Estela era cada vez más fuerte, y la duda sobre su posible parentesco se volvía una obsesión que no podía ignorar. Mientras Armando se sumía en sus pensamientos, el investigador privado seguía recopilando información sobre Estela. Poco a poco, los detalles que surgían reforzaban la posibilidad de que ella fuera Leticia, la hija que había desaparecido. Los datos coincidían con las fechas y lugares, y aunque aún no había pruebas concluyentes, todo apuntaba a que la joven a la que había despreciado tanto tiempo atrás podría ser su hija perdida. Un día, durante una reunión importante en la empresa, Armando no pudo evitar observar a Estela desde el otro extremo de la sala. La forma en que se expresaba, su tono de voz y hasta algunos gestos le recordaban a su difunta esposa, quien también tenía esa misma determinación y carácter fuerte. Era como ver un reflejo de lo que pudo haber sido su vida si Leticia no hubiera desaparecido. La mezcla de arrepentimiento y tristeza lo abrumó, haciéndole difícil concentrarse en la reunión. Después de esa experiencia, Armando comenzó a tratar a Estela de manera diferente, aunque de forma sutil. En lugar de ignorarla o mostrarle desprecio, empezó a asignarle tareas más importantes, dándole la oportunidad de demostrar aún más su potencial. Estela, sin comprender el cambio en su jefe, aceptó los desafíos con entusiasmo, convencida de que era una oportunidad para seguir avanzando en su carrera. David, quien era su confidente, notó el cambio en la actitud de Armando y le comentó a Estela en una ocasión: «Oye, ¿has notado que el jefe ya no te ignora como antes? Es raro, pero parece que te está poniendo más atención», le dijo en tono de broma. Estela, sorprendida, se encogió de hombros. No lo había notado. Tal vez se dio cuenta de que no pienso rendirme tan fácilmente. Ambos rieron, aunque en el fondo, Estela no podía dejar de preguntarse por qué su jefe, quien la había tratado con tanto desprecio al inicio, de repente parecía tenerle un poco más de respeto. Esa misma tarde, mientras Estela revisaba algunos informes en su escritorio, Armando pasó por su lado y se detuvo un momento. Ella lo miró con sorpresa, pues rara vez le dirigía la palabra. «Buen trabajo con el proyecto. Estela, sigue así», dijo él en un tono neutral, pero con una leve muestra de reconocimiento en su mirada. Estela, sin saber qué responder, simplemente asintió y murmuró un agradecimiento. Fue un momento breve, pero para ella significaba más de lo que podía expresar. Por primera vez, sintió que su jefe la veía como algo más que una simple empleada. A pesar de la frialdad que aún percibía en él, esa breve muestra de reconocimiento la animó a seguir esforzándose. Esa noche,
Armando reflexionó sobre el momento que había compartido con Estela, aunque para ella pudo parecer insignificante. Para él, era un paso hacia algo mucho más grande. Sabía que debía enfrentar su pasado y la posibilidad de que Estela fuera su hija. Y aunque el orgullo aún lo frenaba, la necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que cualquier temor. Finalmente, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Contactó al investigador privado y le pidió que realizara un análisis más profundo, incluyendo un test de ADN. La posibilidad de que Estela fuera su hija lo llenaba de ansiedad y esperanza a partes iguales. Estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias, sin importar el resultado. Mientras tanto, Estela continuaba trabajando, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. El día amaneció con una calma engañosa en las oficinas de la empresa, mientras los empleados se sumergían en sus tareas habituales. Armando luchaba por disimular la creciente ansiedad que lo atormentaba desde que solicitó el test de ADN. La posibilidad de que Estela fuera su hija perdida hacía 18 años era un pensamiento constante que lo asaltaba sin descanso, llenándolo de inquietud y esperanza. Estela, por su parte, se concentraba en su trabajo. Ajena a las investigaciones que Armando había iniciado en secreto, cada vez se sentía más segura en su puesto y notaba que sus esfuerzos comenzaban a ser valorados por algunos de sus superiores. Aunque no comprendía del todo el cambio de actitud de Armando hacia ella, decidió no cuestionarlo y aprovechar la oportunidad de aprender y demostrar su valía. En uno de esos días, el investigador privado se reunió con Armando para compartirle avances importantes. Había encontrado documentos que confirmaban que Estela fue hallada en las afueras de un hospital cuando era un bebé, cerca de la misma fecha y lugar en que Leticia había desaparecido. Aunque no era una prueba concluyente, las coincidencias resultaban cada vez más perturbadoras. Señor, aún necesitamos el resultado del análisis de ADN, pero todos los indicios apuntan a que esta joven podría ser su hija, dijo el investigador, con tono respetuoso. Armando sintió un nudo en la garganta y apenas logró asentir. Cada palabra del investigador lo sumía en una mezcla de emociones intensas que nunca pensó volver a experimentar. Era como si el destino le estuviera dando una oportunidad de redimir los años perdidos y de reconstruir la relación que había imaginado con su hija. Los días de espera por los resultados del test fueron interminables para él. Intentaba concentrarse en sus responsabilidades, pero cada vez que veía a Estela, no podía evitar buscar en su rostro algún rasgo familiar, alguna señal que confirmara sus sospechas. La ansiedad lo consumía, y su actitud, normalmente fría y controlada, se transformaba en un nerviosismo apenas disimulado que algunos empleados notaron. Estela también percibía algo extraño en él. Aunque no lograba entenderlo, lo veía pasar por su área, observándola desde lejos, como si intentara descifrar algo en su presencia. La incomodidad crecía, pero decidía enfocarse en sus tareas, decidida a no permitir que nada la distrajera de sus metas. Una tarde, Armando se dirigió hacia la sala de descanso en busca de un respiro de la tensión que lo rodeaba. Mientras tomaba un vaso de agua, se percató de que Estela estaba allí, revisando unos documentos. Ella lo saludó con una leve sonrisa, cortés pero distante, y él se acercó, tratando de mantener la compostura. «Estela, ¿cómo te sientes en la empresa?», preguntó Armando, intentando sonar casual, aunque su voz denotaba un interés que ella no esperaba. Estela, un poco sorprendida, respondió: «Bien, señor. Estoy agradecida por la oportunidad y trato de dar lo mejor de mí todos los días». Hubo un breve silencio en el que ambos se miraron, y Armando sintió una extraña conexión, como si algo en sus ojos le recordara a su esposa y a aquella niña que había perdido hace tanto tiempo. «Me alegra escuchar eso. Eres una joven muy dedicada, y eso no pasa desapercibido», dijo Armando, sin poder evitar que su voz temblara levemente. Estela agradeció el cumplido, aunque en su interior sentía una extraña mezcla de confusión y desconfianza. No lograba entender por qué su jefe, quien al inicio la había despreciado, ahora parecía mostrarle una amabilidad inusual. Sin embargo, prefirió no darle mayor importancia y continuó con su trabajo. Los días continuaron pasando, y la tensión en Armando solo aumentaba. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en los resultados del test de ADN. Esa espera lo estaba consumiendo, y comenzó a preguntarse qué haría si sus sospechas se confirmaban.
¿Cómo le explicaría a Estela que la joven a la que había humillado y despreciado era en realidad su hija? ¿Cómo podría compensar los años de arrogancia y frialdad que la habían alejado de él? Finalmente, llegó el día en que el investigador se presentó en su oficina con un sobre sellado. Armando apenas podía respirar mientras lo abría. Sus manos temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas al leer la confirmación. Estela era su hija, su pequeña Leticia, la niña que había desaparecido hacía tanto tiempo. La mezcla de alivio, remordimiento y alegría era casi insoportable. Había recuperado a su hija, pero a un precio enorme. Durante varios minutos, Armando permaneció en silencio, asimilando la noticia. La alegría de haber encontrado a Leticia se veía opacada por el peso de sus propias acciones, por las palabras de desprecio que le había lanzado sin saber quién era realmente. En ese momento, comprendió que tendría que enfrentar no solo la revelación de su parentesco, sino también las consecuencias de su arrogancia. Decidió tomarse unos días para pensar en cómo abordaría a Estela. Sabía que no podía simplemente revelarle la verdad, sin antes demostrarle que había cambiado, que realmente estaba arrepentido por el trato que le había dado. Los recuerdos de las humillaciones pasadas lo atormentaban, y el remordimiento crecía en su interior como una sombra imposible de ignorar. A partir de ese día, Armando comenzó a tratar a Estela con un respeto genuino y sincero, intentando que ella percibiera, aunque fuera un poco, el cambio en su actitud. Sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de poder ganarse su perdón y su cariño, pero estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para demostrarle que era un padre digno de ella. Por otro lado, Estela notaba el cambio en su jefe, aunque no entendía el motivo. Lo veía pasar por su área y dedicarle palabras de reconocimiento en más de una ocasión. Esa transformación la desconcertaba, pues aún recordaba vívidamente el desprecio con el que él la había tratado en el pasado. Sin embargo, su enfoque seguía siendo el trabajo y sus metas. Decidida a no dejarse confundir por esa nueva actitud, esa misma noche, Armando se sentó en su despacho, repasando una y otra vez la noticia que le había cambiado la vida. En su interior, ya no quedaba rastro del empresario arrogante que había despreciado a su propia hija. En su lugar, un hombre vulnerable y arrepentido se preparaba para enfrentar el desafío más grande de su vida: recuperar el amor y la confianza de Estela, su hija perdida. Los días siguientes se convirtieron en una tortura emocional para Armando. Sabía que debía revelarle la verdad a Estela, pero el miedo y la culpa lo paralizaban. ¿Cómo podría decirle a su hija que él, su propio padre, la había despreciado y humillado tantas veces? ¿Cómo enfrentaría sus reproches? Su inevitable rechazo, a pesar de que el resultado del test de ADN confirmaba que ella era Leticia. Su corazón se estremecía al pensar en el dolor que había causado, aunque fuera sin saberlo. Finalmente, Armando tomó la decisión de contarle la verdad a Estela. Sabía que, mientras más tiempo pasara, más difícil sería enfrentarse a ella. Quería encontrar las palabras adecuadas, quería explicar todo, aunque dudaba de que eso pudiera mitigar el daño que había hecho. Aquel hombre fuerte y arrogante que todos conocían estaba a punto de derrumbarse. Enfrentando el error más grande de su vida, una tarde, decidió invitar a Estela a su oficina. Ella, sorprendida por la invitación, aceptó con cierto recelo. Todavía no comprendía el cambio de actitud en su jefe, y la ansiedad crecía en su interior mientras caminaba hacia la oficina. Al entrar, notó la expresión seria de Armando, algo que la desconcertó aún más. Había algo en su mirada que le resultaba extraño, como si estuviera a punto de decirle algo importante. «Por favor, toma asiento, Estela», le dijo él, señalando una silla frente a su escritorio. Ella se sentó, manteniendo la compostura, aunque sus manos temblaban ligeramente. Armando, por su parte, intentaba controlar sus emociones. Respiró hondo y, después de unos segundos de silencio, comenzó a hablar. «Estela, sé que esto te parecerá extraño, pero hay algo muy importante que debo decirte. Es algo que he descubierto recientemente y que no puedo seguir guardando». Estela lo miró, confundida. No podía imaginar de qué se trataba, y el tono serio de su voz solo aumentaba su inquietud. «He estado investigando sobre tu pasado, sobre tus orígenes», continuó él, con voz temblorosa. «Sé que creciste en un orfanato y que has tenido una vida difícil.
Estela asintió, sin saber por qué él estaría interesado en algo tan personal. La curiosidad comenzó a mezclarse con una ligera incomodidad. «¿Por qué está interesado en mi pasado, señor?», preguntó, tratando de mantener la calma. Armando bajó la mirada, como si buscara las palabras adecuadas para explicar lo que había descubierto. «Estela, hace 18 años. Perdí a mi hija. Desapareció en circunstancias trágicas, y desde entonces he vivido con el dolor de esa pérdida», dijo, con una voz que reflejaba el peso de los años de sufrimiento. Estela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía a dónde quería llegar con esa confesión, pero su instinto le decía que había algo más profundo detrás de esas palabras. «¿Qué tiene que ver eso conmigo?», preguntó en un susurro, sin poder evitar el nerviosismo. Armando la miró a los ojos, con una expresión que mezclaba tristeza y remordimiento. «He estado investigando porque creo que tú eres mi hija, Leticia, la hija que perdí hace tantos años». El mundo de Estela se detuvo. Por un instante, el silencio en la oficina se volvió insoportable, y ella sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras de Armando parecían un eco lejano, imposible de comprender. ¿Cómo era posible que aquel hombre, el mismo que la había humillado y despreciado, fuera su padre? ¿Qué está diciendo?», balbuceó, incapaz de encontrar una explicación lógica. Armando tragó saliva, intentando mantener la calma. «Estela, realicé un test de ADN. Los resultados confirmaron que eres mi hija, Leticia, la niña que desapareció hace 18 años, la hija que he buscado durante todo este tiempo, aunque lo abandoné al perder la esperanza, y...». Su voz se quebró. «He cometido errores imperdonables contigo». Estela sintió una mezcla de emociones abrumadoras: sorpresa, incredulidad, rabia y dolor. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, mientras intentaba asimilar lo que acababa de escuchar. Su vida entera parecía una mentira. Y ahora, el hombre que tanto la había despreciado resultaba ser su padre. «No, esto no puede ser verdad», susurró, sacudiendo la cabeza. «Lo es, Estela. Yo también lo dudé al principio, pero los resultados son claros. Eres mi hija y no sé cómo expresar cuánto lamento todo el dolor que he causado. El desprecio con el que te traté sin saber quién eras». Ella se levantó de la silla, retrocediendo unos pasos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su corazón estaba hecho pedazos, y la confusión la abrumaba. La idea de que Armando, su jefe arrogante y cruel, fuera su padre era algo que no podía aceptar de inmediato. Usted me humilló, me hizo sentir menos, como si no valiera nada», le reprochó, con la voz llena de dolor. «¿Y ahora espera que simplemente acepte que es mi padre?». Armando bajó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no sería fácil, que Estela tenía todo el derecho de rechazarlo, de despreciarlo como él la había despreciado. «No espero que me perdones, Estela. Solo quiero que sepas la verdad. Perdí a mi hija y la encontré de la peor manera posible, hiriéndote sin saber quién eras. No sé cómo remediarlo, pero haré lo que sea necesario para que entiendas cuánto lamento lo que te hice». Estela, sin decir una palabra más, salió de la oficina con el corazón destrozado. Necesitaba tiempo para asimilarlo, para entender lo que había sucedido. Caminó por los pasillos de la empresa, sintiendo que su vida había cambiado por completo, que todo lo que había creído saber sobre sí misma y su pasado era solo una ilusión. Esa noche, al regresar a casa, Estela se encerró en su habitación, sin decirle una palabra a su madre adoptiva. Las lágrimas no dejaban de caer mientras intentaba encontrar sentido a la revelación. En el fondo, una parte de ella anhelaba haber encontrado a su padre, pero el dolor y la decepción eran tan profundos que no podía aceptarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba completamente sola, enfrentando una verdad que jamás había imaginado. Armando había cambiado su vida de una manera irreversible, y ahora ella debía decidir si estaba dispuesta a darle una oportunidad para redimirse o si prefería dejar el pasado atrás. Sin permitir que él formara parte de su vida, Estela pasó los días siguientes en una profunda confusión. La revelación de Armando la había dejado desorientada y emocionalmente agotada. La idea de que aquel hombre,
Su jefe arrogante y distante, fuera en realidad su padre biológico, le parecía tan absurda como dolorosa. A pesar de los resultados del test de ADN, una parte de ella se resistía a aceptar la verdad. En las noches, mientras intentaba dormir, la mente de Estela regresaba a las miradas frías y los comentarios hirientes de Armando en el pasado. Pensaba en el desprecio con el que él la había tratado, sin saber quién era, y en el daño que le había hecho, aun cuando ella solo intentaba mejorar su vida y la de su madre adoptiva. Ahora, saber que él era su padre le dolía más de lo que hubiera imaginado. Por otro lado, un sentimiento de tristeza profunda se alojaba en su corazón, que había sido de los años que nunca compartieron. Pensaba en su infancia en el orfanato, en las luchas que enfrentó sola, en los momentos de necesidad que había pasado sin el apoyo de una figura paterna. Todas esas carencias se convertían en una carga difícil de soportar, y Estela sentía que estaba enfrentando una pérdida que nunca había tenido. Mientras ella lidiaba con sus emociones, Armando también pasaba por un infierno personal. El hombre frío y poderoso, acostumbrado a imponer su voluntad sin consideración alguna, ahora se encontraba quebrantado por la culpa y el remordimiento. Las noches le parecían interminables, y cada rincón de su casa le recordaba el vacío de todos esos años sin su hija. Había recuperado a Leticia, pero había perdido a su hija en el proceso. Una tarde, Armando decidió intentar acercarse nuevamente a Estela. Sabía que la herida que había abierto en ella era profunda y que probablemente nunca lograría su perdón completo. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse al menos una oportunidad de redención. La encontró en la oficina, revisando unos documentos en silencio, con una expresión seria y distante. Al notar su presencia, Estela levantó la vista y lo miró sin emoción. Armando respiró hondo y se acercó, tomando asiento frente a ella, dispuesto a hablar desde el corazón. «Estela, sé que lo que hice está muy lejos de ser perdonable», comenzó, con la voz cargada de sinceridad. «He sido un hombre arrogante, alguien que no pensaba en los sentimientos de los demás. Y tú has sido la persona más lastimada por mi ceguera». Estela lo observó sin decir nada. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desconfianza. «No tienes idea de cuánto he deseado que las cosas fueran diferentes. Si pudiera retroceder el tiempo, cambiaría cada palabra, cada gesto de desprecio que tuve hacia ti. No me perdonaré jamás por haberte humillado y tratado como si no valieras nada». Estela tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras de Armando. Su voz, aunque sincera, no lograba borrar el dolor que él había causado. «¿Y de qué sirve que te arrepientas ahora?», preguntó ella con una voz temblorosa. «Lo que viví, las humillaciones, las noches en que me sentí sola, nada de eso va a desaparecer. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás». Armando asintió, consciente de que sus palabras no podían cambiar el pasado. «Lo sé, Estela, y entiendo que no me perdones, pero quería que supieras que no voy a desistir, que no importa cuánto tiempo necesites para aceptarme, estaré aquí para ti. Haré todo lo que esté en mis manos para que, algún día, me veas como un padre y no como el hombre que te despreciaba». Estela lo miró en silencio. Parte de ella deseaba creer en su sinceridad, pero el dolor era demasiado reciente, demasiado profundo. Sentía que aceptar su perdón significaba traicionar los años que había pasado luchando sola. No podía simplemente perdonar y seguir adelante. «No te puedo prometer nada, Armando. Necesito tiempo para asimilarlo, para decidir qué es lo mejor para mí. Esto es demasiado para procesar», dijo, levantándose para salir de la oficina. Armando la observó irse con el corazón pesado, sintiendo que su esperanza de redención se hacía cada vez más lejana. Pero estaba decidido a no rendirse, dispuesto a darle a Estela todo el tiempo que necesitara para aceptarlo. Esa noche, al llegar a casa, Estela se encontró con su madre adoptiva, quien la esperaba con una sonrisa cálida, aunque no había hablado de la revelación con nadie. Sentía que su madre era la única persona que podría entenderla. Después de una cena silenciosa, decidió contarle lo que había sucedido. «Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó Estela, con voz temblorosa. «Es sobre mi padre biológico, su madre adoptiva». La miró sorprendida, y Estela continuó relatándole toda la historia, desde el desprecio de Armando,
hasta la inesperada revelación de su parentesco. La mujer la escuchó con atención, sin interrumpirla, y cuando terminó, tomó las manos de Estela entre las suyas. Mi niña, entiendo que esto sea difícil para ti, pero recuerda que nadie elige a su familia, y todos cometemos errores en la vida. Tal vez tu padre no fue el hombre que imaginabas, pero parece estar dispuesto a cambiar por ti. Estela la miró, reflexionando sobre sus palabras. ¿Crees que debería darle una oportunidad?, preguntó, con la voz llena de incertidumbre. Solo tú puedes decidir eso, Estela. Pero recuerda que el perdón no es solo para él, también es para ti. Si guardas el resentimiento en tu corazón, será una carga que tendrás que llevar contigo siempre. A veces, dejar ir el rencor es la única manera de encontrar paz. Las palabras de su madre adoptiva resonaron en el corazón de Estela, aunque todavía no estaba segura de poder perdonar a Armando. Entendía que la decisión de dejar atrás el dolor estaba en sus manos. Tal vez, con el tiempo, podría encontrar un camino hacia la reconciliación, pero necesitaba sanar sus heridas antes de siquiera considerar esa posibilidad. Por otro lado, Armando comenzó a realizar pequeños actos de bondad hacia Estela en el trabajo. Aseguraba que sus responsabilidades no fueran tan abrumadoras y le ofrecía su apoyo de manera discreta. Cada gesto estaba cargado de un deseo sincero de enmendar sus errores y de demostrarle que realmente estaba arrepentido. Estela lo notaba, aunque no daba muestras de ceder. Sin embargo, en su interior, empezaba a aceptar que Armando estaba realmente intentando cambiar, y aunque el camino hacia el perdón era largo, quizá, en el futuro, podría darle una oportunidad. El amanecer en la ciudad traía consigo un aire de esperanza. Aunque para Estela la vida aún estaba llena de dudas y confusión, comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que Armando la trataba en el trabajo. Ya no la miraba con frialdad ni indiferencia. En su lugar, cada vez que cruzaban miradas, sus ojos reflejaban una mezcla de remordimiento y anhelo, como si quisiera decirle algo que nunca antes había tenido el valor de expresar. Estela continuaba sintiendo una barrera emocional hacia él, una resistencia que le impedía abrirse completamente. El dolor del pasado estaba aún demasiado fresco, y cada vez que recordaba las humillaciones que había soportado, su corazón se llenaba de resentimiento. Sin embargo, las palabras de su madre adoptiva resonaban en su mente. A veces, dejar ir el rencor es la única manera de encontrar paz. Armando, por su parte, no desistía en su intento de enmendar sus errores. Cada día, se esforzaba por demostrarle a Estela que estaba dispuesto a cambiar. Aunque sus gestos de bondad y sus intentos de cercanía parecían rebotar en el muro de frialdad que ella aún mantenía, decidido a no rendirse, comenzó a buscar oportunidades para demostrarle que su arrepentimiento era genuino. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, Armando se enteró de que Estela había asumido una carga de trabajo extra, probablemente como una forma de evitar interactuar con él. Aunque sabía que ella era capaz de manejarlo, le preocupaba que estuviera sobrepasando sus límites. Decidió buscar una excusa para hablar con ella, y poco después se dirigió hacia el área donde estaba trabajando. «Estela, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Armando, con un tono más amable de lo habitual. Estela lo miró, sorprendida por el tono conciliador en su voz. Aunque aún le resultaba difícil confiar en él, decidió escucharlo. «Claro, dígame, señor», respondió, manteniendo una distancia emocional. «He notado que estás asumiendo muchas responsabilidades últimamente. No quiero que sientas que estás obligada a hacer más de lo necesario. Sé que eres capaz, pero también es importante que no te sobrecargues», dijo Armando, tratando de sonar sincero. Estela sintió una mezcla de sorpresa e incomodidad ante sus palabras. A pesar de su renuencia a confiar en él, era evidente que Armando estaba haciendo un esfuerzo por demostrar interés en su bienestar. Sin embargo, aún le resultaba difícil bajar la guardia. «Gracias por su preocupación, señor, pero estoy bien. No necesito que me cuide», respondió ella, con tono firme. Armando asintió, aunque sintió el peso de su rechazo. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, y que Estela tenía todo el derecho de desconfiar de él. Sin embargo, no podía evitar sentirse frustrado por la barrera que los separaba. Esa pared construida por los errores del pasado que ahora se interponía entre ellos. Durante las semanas siguientes, Armando continuó buscando oportunidades para acercarse a Estela de manera sutil.
aseguraba que sus responsabilidades fueran manejables. Le ofrecía apoyo en algunos proyectos y trataba de ser amable con ella en cada interacción. Estela notaba estos gestos, aunque aún le resultaba difícil aceptar que él realmente estaba intentando redimirse. Para ella, cada pequeño acto de bondad era una mezcla de alivio y confusión, como si quisiera dejarse llevar por su instinto de perdonar. Pero el dolor aún la retenía. Un día, durante una reunión con el equipo, David, su amigo cercano, notó el cambio en la actitud de Armando hacia Estela y le comentó en voz baja: «Oye, Estela, he notado que el jefe parece estar bastante amable contigo últimamente. Es raro verlo así, ¿no crees?». Estela bajó la mirada, tratando de no mostrar sus emociones. «Es complicado, David. Digamos que las cosas han cambiado y que ahora él está intentando arreglar las cosas», respondió, sin entrar en detalles. David la miró con curiosidad, pero decidió no preguntar más. Sabía que Estela estaba pasando por algo personal y respetaba su privacidad. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo importante estaba sucediendo en la vida de su amiga y se preocupaba por su bienestar. Esa misma tarde, Armando se acercó a Estela en el comedor de la empresa y le pidió que hablaran en privado. Estela accedió, aunque sintió una mezcla de nerviosismo y recelo. Ambos caminaron hacia una sala de reuniones vacía, y una vez allí, Armando respiró hondo antes de hablar. «Estela, sé que he cometido muchos errores y que probablemente te he lastimado más de lo que soy capaz de imaginar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, que haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte en lo que necesites». Estela lo miró, aún incrédula. Era extraño ver a aquel hombre, tan seguro de sí mismo, ahora mostrando vulnerabilidad y arrepentimiento. Una parte de ella quería creer en su sinceridad, pero el recuerdo de las humillaciones seguía presente, como una herida que aún no terminaba de sanar. «¿Por qué ahora, Armando?», preguntó finalmente, usando su nombre por primera vez. «¿Por qué, después de todo lo que has hecho, de repente quieres ayudarme?». Armando bajó la mirada, sintiendo el peso de su culpa. «Porque me equivoqué, Estela. Porque he sido un hombre egoísta, incapaz de ver el valor de las personas que tenía frente a mí. Tú has demostrado ser más fuerte y digna de lo que yo jamás podría haber imaginado. Y porque soy tu padre, y quiero hacer todo lo posible por ganarme un lugar en tu vida, aunque sé que no lo merezco». Las palabras de Armando resonaron en el corazón de Estela, y por primera vez sintió que quizás él realmente estaba hablando desde el fondo de su ser. Aunque el dolor y la desconfianza aún eran fuertes, una pequeña parte de ella comenzaba a considerar la posibilidad de abrirle una puerta a su padre. «No sé si puedo perdonarte todavía. Esto es demasiado para mí, pero tal vez, solo tal vez, podríamos intentar conocernos», dijo Estela en voz baja. Armando asintió, sintiendo una oleada de alivio. Sabía que la reconciliación no sería inmediata, que tendrían que reconstruir una relación desde los cimientos, pero esas palabras eran más de lo que había esperado. «Gracias, Estela. Eso es más de lo que merezco, y te prometo que no te decepcionaré», respondió él, con una sinceridad que ella percibió por primera vez. Ambos salieron de la sala de reuniones con el corazón ligeramente aliviado, conscientes de que aquel era solo el primer paso de un largo camino. Para Estela, significaba la oportunidad de conocer al padre que siempre le había faltado. Para Armando, era la posibilidad de enmendar el error más grande de su vida y quizás recuperar el amor de su hija. Pasaron los días, y aunque la relación entre Estela y Armando aún era distante, ambos comenzaron a dar pequeños pasos para conocerse. Armando, intentando mostrar su lado más humano y dispuesto a aprender de sus errores, y Estela, enfrentando el desafío de equilibrar sus sentimientos encontrados, oscilando entre el rencor y el anhelo de un vínculo que siempre había deseado. Una tarde, Armando invitó a Estela a cenar en un restaurante tranquilo de la ciudad. Sabía que no sería fácil, pero quería crear un ambiente neutral en el que pudieran hablar sin la presión del entorno laboral. Estela, aunque dudosa, aceptó. Sabía que parte de su proceso para sanar implicaba darle a Armando la oportunidad de mostrar quién era realmente. La cena transcurrió en silencio al inicio. Ambos estaban nerviosos, sin saber cómo iniciar una conversación que fuera más allá de la cortesía. Finalmente, Armando tomó la iniciativa, respirando hondo antes de hablar.
Estela, quiero que sepas que entiendo si aún tienes dudas sobre mí. No espero que el resentimiento desaparezca de un día para otro, dijo, mirándola directamente a los ojos. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a esperar el tiempo que necesites. No quiero apresurarte, pero quiero que sientas que estoy aquí y que esta vez no te fallaré. Estela lo escuchaba con atención. A pesar de sus dudas, había algo en la voz de Armando que la hacía sentir que sus palabras eran sinceras. Lo observó, tratando de encontrar rastros del hombre que la había humillado tantas veces. Pero lo que vio frente a ella era a un hombre marcado por el arrepentimiento, alguien que, por primera vez, mostraba vulnerabilidad. Sé que estás intentando cambiar, Armando, dijo ella con un tono serio, y eso significa mucho para mí, pero necesito tiempo para aceptar todo lo que he descubierto y para entender qué papel quiero que tengas en mi vida. Él asintió, comprendiendo la importancia de cada palabra de Estela. Sabía que no podía exigir nada de ella y que el perdón no llegaría fácilmente, pero también entendía que cada pequeña conversación, cada intento de acercamiento, era una señal de que estaba en el camino correcto. Esa noche, tras despedirse de Armando, Estela regresó a casa con el corazón inquieto. Las palabras de su madre adoptiva seguían resonando en su mente, recordándole que el perdón no era solo para Armando, sino también para ella misma. Quizás, el camino hacia la reconciliación era la única forma de sanar sus propias heridas. Por su parte, Armando pasó la noche en vela, reflexionando sobre lo que había construido y destruido en su vida. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero se sentía agradecido de que Estela le estuviera dando una oportunidad. Aquel era el mayor regalo que podía recibir después de tantos años de culpa y amargura. Unos días después, Armando decidió compartir con Estela una historia que había guardado en el rincón más profundo de su memoria. La invitó a dar un paseo por el parque, y mientras caminaban, él le habló sobre su esposa fallecida, la madre de Estela. Le contó sobre la dulzura y la fortaleza que ella tenía, sobre los planes que habían hecho juntos, y sobre el dolor que sintió al perderla. Estela escuchaba en silencio, sintiendo que, por primera vez, conocía un poco de su historia familiar y del hombre que era su padre. «Perder a tu madre fue lo que me cambió», dijo Armando, con la voz quebrada. «Yo era un hombre diferente antes de eso, pero, al perderla, me convertí en alguien que ni yo mismo reconocía. Me encerré en mi trabajo, me volví frío y distante, y sin darme cuenta, también perdí la oportunidad de ser un buen padre para ti». Estela sintió cómo esas palabras llegaban a lo más profundo de su ser. Aunque aún tenía reservas, podía ver el peso del remordimiento en los ojos de su padre. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería difícil, pero también entendía que ambos necesitaban sanar juntos. «¿Crees que alguna vez podremos dejar atrás todo esto?», preguntó ella con voz suave. Armando la miró con una expresión de esperanza. «Eso depende de ti, Estela. Pero no importa cuánto tiempo pase, siempre estaré aquí para ti. Ya no quiero ser el hombre que fui. Quiero ser el padre que tú mereces». Ese momento marcó un punto de inflexión en su relación. Estela sentía que, poco a poco, las paredes que había construido alrededor de su corazón comenzaban a debilitarse. Las palabras de Armando la hacían ver que, tal vez, él estaba genuinamente arrepentido y dispuesto a construir algo real entre ellos. En los días que siguieron, ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos. Armando le contaba historias de su pasado, mientras Estela compartía algunas de las experiencias que había vivido en el orfanato y con su madre adoptiva. Aunque el proceso de sanación aún era lento, ambos se iban conociendo, tratando de encontrar un equilibrio entre el dolor del pasado y la esperanza de un futuro mejor. Un día, mientras revisaban unos documentos en la oficina, Armando tomó un respiro y le habló con franqueza. «Estela, quiero que sepas que no espero que me llames papá de inmediato, ni que me consideres como tal, pero me gustaría que supieras que, para mí, eres lo más importante. Siempre lo fuiste, incluso cuando no lo sabía. Y si en algún momento decides darme un lugar en tu vida, estaré aquí, esperando». Estela sonrió débilmente, aún insegura sobre cómo responder a sus palabras, pero algo en su corazón le decía que estaba dispuesta a intentarlo. Por primera vez, sentía que Armando la veía realmente, que comprendía su valor
y que después de tantos años de separación y dolor, quizá estaban listos para dejar atrás las sombras del pasado. Al final de esa tarde, ambos se despidieron con una mezcla de esperanza y serenidad. Estela sentía que había dado un paso hacia la reconciliación, y aunque el camino todavía era incierto, estaba dispuesta a darle una oportunidad a su padre. Armando, por su parte, se sentía aliviado, como si una carga que había llevado durante años comenzara a desvanecerse. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a construir un futuro en el que ambos pudieran sanar y tal vez, finalmente, encontrar paz. La relación entre Estela y Armando avanzaba lentamente, como si ambos caminaran con cautela sobre terreno inestable. A pesar de los temores y dudas, empezaban a construir algo más profundo. Un vínculo frágil pero sincero. Estela aún sentía el peso de las cicatrices del pasado, pero cada conversación, cada momento compartido con su padre biológico, le daba una sensación de alivio, como si las heridas comenzaran, poco a poco, a sanar. Una tarde, mientras ambos estaban en la oficina, Armando le entregó un sobre con documentos. Estela lo miró, extrañada, y él le pidió que lo abriera. Dentro, encontró papeles de propiedad y un cheque generoso a su nombre. Estela miró a Armando con incredulidad, sin entender del todo lo que él intentaba hacer. Quiero asegurarme de que no vuelvas a pasar por las dificultades que has enfrentado. Es un pequeño intento de compensar todo lo que te debo, aunque sé que no hay dinero ni propiedad en el mundo que puedan borrar el pasado, dijo Armando, con una mezcla de tristeza y determinación. Estela se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras y el peso del gesto. Sabía que Armando intentaba enmendar sus errores y darle la seguridad que siempre le había faltado. Sin embargo, para ella, aceptar esa ayuda significaba algo más profundo. Significaba aceptar que, a pesar de todo, Armando realmente estaba cambiando. Agradezco lo que estás haciendo, Armando. Realmente lo aprecio, pero más que esto, lo que quiero es conocer al padre que siempre imaginé que tendría, dijo Estela, con voz suave, mientras le devolvía los documentos. Armando sintió una mezcla de alivio y orgullo. La fortaleza de Estela, su capacidad de perdonar y de seguir adelante, era una lección que él mismo necesitaba aprender. Aquella joven era mucho más fuerte y noble de lo que él jamás había sido, y en ese momento comprendió que ella le estaba enseñando el verdadero significado del perdón. Entonces, ¿me das una oportunidad para intentarlo?, preguntó él, con una leve sonrisa. Estela asintió, correspondiendo su sonrisa. Por primera vez, sintió que el peso del pasado comenzaba a disiparse, y aunque aún quedaba mucho camino por recorrer, estaba dispuesta a caminarlo junto a él. Sabía que sería un proceso largo y que habría momentos difíciles, pero sentía que finalmente estaba lista para darle un lugar en su vida. Los meses siguientes estuvieron llenos de altibajos. Armando continuaba esforzándose por demostrar que estaba comprometido a ser un mejor padre, apoyando a Estela en cada paso y respetando su independencia y sus decisiones. Aunque todavía lidiaba con la culpa de su comportamiento pasado, comenzaba a ver en Estela una oportunidad para redimir sus errores y construir un legado basado en respeto y amor. Estela, por su parte, seguía dedicándose a su trabajo, estudiando y cuidando de su madre adoptiva. Aunque su relación con Armando aún era un trabajo en progreso, empezaba a confiar en él y a verlo como alguien que realmente se preocupaba por ella. Con el tiempo, sus interacciones se volvían más naturales, y aquellos momentos incómodos y tensos del inicio comenzaban a ser reemplazados por risas, confidencias y una conexión auténtica. Un día, mientras ambos disfrutaban de un café en una tarde tranquila, Estela le preguntó a Armando: ¿alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí? Después de todo lo que pasó, Armando negó con la cabeza, con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Si soy honesto, no, pero me alegra que estemos aquí. Eres mucho más de lo que jamás merecí, Estela, y haré todo lo que esté en mis manos para no decepcionarte, respondió él. Con sinceridad, Estela sonrió, sintiendo que, por primera vez, podía aceptar esas palabras sin reservas. Sabía que el hombre que tenía frente a ella no era el mismo que la había humillado aquel primer día. Había cambiado, y ella estaba dispuesta a aceptar esa transformación.
mientras ambos continuaban hablando, se dieron cuenta de que estaban construyendo una nueva historia, una en la que el amor y el respeto reemplazaban el dolor y el resentimiento. Aunque el pasado siempre sería parte de ellos, habían decidido dejarlo atrás para abrirse a un futuro donde pudieran caminar juntos como padre e hija. Los días se convirtieron en meses. Y poco a poco, Estela y Armando se convirtieron en una familia, aunque de una manera no convencional. Él la apoyaba en sus proyectos, celebraba sus logros y estaba presente en los momentos importantes de su vida. Estela, por su parte, había encontrado en él el apoyo y la figura paternal que siempre había soñado. Y aunque su relación nunca fue perfecta, ambos sabían que estaban haciendo lo mejor para construir un vínculo genuino y duradero. Finalmente, un año después de la gran revelación, Armando y Estela decidieron organizar una reunión familiar para compartir su historia con aquellos que los rodeaban. Era su manera de cerrar el ciclo, de honrar el pasado y de celebrar el presente que habían logrado construir. Estela invitó a su madre adoptiva y Armando a algunos amigos cercanos. Durante la reunión, Armando tomó la palabra, visiblemente emocionado. Hoy quiero agradecer a todos los que nos han apoyado en este camino. Para mí, este año ha sido de aprendizaje, de arrepentimiento y sobre todo, de redención. Pero la lección más grande la he aprendido de ti, Estela, dijo, mirándola con orgullo y afecto. Gracias por darme una segunda oportunidad, por enseñarme el verdadero valor de la familia y por demostrarme que siempre es posible cambiar y mejorar. Estela, emocionada, se levantó y lo abrazó. En ese abrazo, ambos sintieron la paz y el cierre que tanto habían buscado. Era el final de un capítulo doloroso, pero también el comienzo de una historia llena de amor, respeto y posibilidades. Al final de la noche, mientras todos se retiraban, Estela y Armando se quedaron en silencio, observando las luces de la ciudad desde la terraza. Sabían que el camino no había sido fácil, pero también entendían que cada paso, cada lágrima y cada momento de reconciliación habían valido la pena. Gracias, papá, susurró Estela, por primera vez llamándolo así. Armando sintió que su corazón se llenaba de una alegría indescriptible. No había palabras para expresar lo que ese momento significaba para él, y simplemente respondió con un abrazo. Aquel fue el cierre definitivo de un pasado lleno de dolor, pero también el primer paso hacia una nueva vida juntos. Una vida en la que las heridas sanaban y las cicatrices se convertían en recordatorios de que siempre es posible empezar de nuevo.